La escoba cayó al suelo. No hizo ruido. Pero para Elena Morales, ese fue el sonido más fuerte que había escuchado en toda su vida. Estaba de pie, inmóvil, en medio de la cocina blanca e impecable de la mansión. Sus manos, cubiertas por guantes amarillos, temblaban. En la derecha sostenía un espanador de colores olvidado, como si ya no supiera para qué servía. Frente a ella, a pocos metros, estaba el señor Alejandro Ferrer, el empresario más importante de la ciudad. Elegante, impecable, con un terno azul oscuro perfectamente ajustado, sonriendo. Pero no sonreía por cortesía. Sonreía mirando a las dos niñas pequeñas que tenía en brazos, las hijas de Elena, sus hijas, una vestida de azul claro, la otra de rosa suave. Las dos con pequeñas cintas blancas en el cabello. Las dos tocándole el rostro con curiosidad, como si ese hombre no fuera alguien poderoso, sino simplemente alguien cercano. Elena seguía de pie en la cocina, sin saber qué hacer con las manos. El espantador de colores descansaba apoyado contra la pared, esquecido, como si ya no perteneciera a ese momento. Sus ojos no se apartaban de Sofía y Lucía, las dos pequeñas, idénticas y distintas al mismo tiempo, acomodadas en los brazos de Alejandro Ferrer. Eran gemelas. Habían nacido con apenas 10 minutos de diferencia en una madrugada larga y silenciosa, cuando el mundo de Elena todavía parecía tener sentido. Desde entonces, todo en su vida había sido doble. Doble cansancio, doble miedo, doble amor. «Nunca se quedan quietas», dijo Elena nerviosa. «Si quiere se las quito, señor». Alejandro negó con la cabeza. «No, está bien así». Miró a las niñas con una atención que Elena no había visto en nadie desde la muerte de su esposo. Sofía, la de vestido azul claro, tenía una mirada más curiosa, siempre observando todo. Lucía, con el vestido rosado, era más tranquila, más atenta a los gestos que a los sonidos. Sofía tocó la barba de Alejandro con sus dedos pequeños. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Alejandro sonrió sin darse cuenta. «Son diferentes», dijo, «aunque sean iguales». Elena tragó saliva. «Siempre lo fueron», respondió. «Desde el vientre». Alejandro levantó la vista y la miró con interés real, no con cortesía. «¿Y cómo haces?», preguntó. «¿Sola?». La pregunta cayó como una piedra. Elena dudó un segundo. «Aprendí», dijo finalmente. «No porque quisiera, sino porque no había opción». Alejandro no insistió, pero algo en su expresión cambió. Elena recordó el primer día que había llegado a esa casa, callada, invisible, agradecida por un trabajo que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y la leche de las niñas. Nunca imaginó que estaría ahí, hablando de su vida con el hombre más poderoso de la ciudad, mientras él sostenía a sus hijas como si fueran propias. «¿Siempre trabajas con ellas?», preguntó Alejandro. «No», respondió Elena rápido. «Solo hoy. No tenía con quién dejarlas. Si usted quiere, no volverá a pasar». Alejandro negó de nuevo. «No me molestan», dijo. «Me recuerdan algo que había olvidado». Elena frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Alejandro no respondió de inmediato. Sofía empezó a balbucear intentando llamar su atención. Él la miró y ella rió. Una risa limpia, sin miedo. Alejandro sintió un nudo en el pecho. «Que la vida no siempre espera», dijo finalmente. «Que a veces llega así». Se quedó en silencio. Elena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba siendo juzgada. «Mis hijas no conocen a su padre», dijo de pronto sin saber por qué. «Murió cuando ellas tenían 3 meses». Las palabras salieron solas. Alejandro apretó ligeramente los brazos. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Yo también», respondió ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue humano.
Desde la puerta de la cocina, el sonido lejano de la casa seguía igual. El refrigerador, el reloj, el murmullo distante de la ciudad. Pero ahí, en ese pequeño espacio, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sabe qué es lo más difícil?, preguntó Elena. No es el cansancio. Alejandro levantó la mirada. Es que nadie te ve, continuó. Eres madre, trabajadora, mujer, todo al mismo tiempo, pero para el mundo eres solo una cosa. Alejandro entendió, porque él también había sido visto solo como el empresario durante años. Lucía se movió inquieta. Elena dio un paso al frente por instinto. «Tranquila», dijo Alejandro. «Está bien». Acomodó a la niña con cuidado. Lucía se calmó de inmediato. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no por tristeza, por reconocimiento. «Son fuertes», dijo Alejandro. «Las dos». Elena asintió. «No porque quieran», respondió. «Porque tuvieron que serlo». Alejandro miró a Sofía y Lucía una vez más, luego a Elena. Por primera vez no vio a una empleada. Vio a una madre haciendo lo imposible para no rendirse, y algo dentro de él comenzó a cambiar, aunque todavía no supiera cómo nombrarlo. Elena no volvió a tocar el espantador. Seguía de pie, con la espalda recta, pero por dentro sentía que todo se desmoronaba lentamente. Alejandro aún sostenía a Sofía y a Lucía en brazos, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no era solo sorpresa o ternura. Ahora había expectativa, y la expectativa siempre asusta. «Voy a llevarlas un momento a la sala», dijo Alejandro con naturalidad. «Ahí hay más espacio». Elena abrió los ojos. «¿A la sala, señor?» «No, no es necesario. Puedo seguir trabajando aquí». Alejandro la miró. «Elena, no están estorbando». Esa palabra, estorbando, le dolió más de lo que quería admitir, porque toda su vida había girado alrededor de no estorbar, no ocupar demasiado espacio, no pedir demasiado, no existir más de lo permitido. «De verdad», insistió, «puedo...». Alejandro ya caminaba hacia la puerta. Elena no tuvo opción. Lo siguió. La sala principal era amplia, luminosa, silenciosa, sofás claros, cuadros elegantes, una alfombra que Elena jamás se habría atrevido a pisar con zapatos de trabajo. Alejandro se sentó con cuidado, acomodando a las gemelas sobre sus piernas. Sofía observaba todo con curiosidad. Lucía bostezó y apoyó la cabeza en su brazo. Elena se quedó de pie, sin saber dónde ponerse. «Siéntate», dijo Alejandro. «No, gracias. Prefiero...». «Por favor». Elena obedeció. Se sentó en el borde del sofá, rígida. «¿Cuántos años tienes?», preguntó él. 32. Alejandro asintió lentamente. «Eres muy joven para cargar con todo esto sola». Elena bajó la mirada. «La vida no pregunta», respondió. Hubo un silencio breve. «¿Siempre trabajaste en limpieza?», preguntó Alejandro. «Desde que mis hijas nacieron», dijo. «Antes ayudaba en un negocio familiar, pero...». Se detuvo. Todo cambió. Alejandro no presionó. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Tienes ayuda?». Elena soltó una risa corta, sin humor. «Tengo fuerza», respondió. «A veces eso tiene que bastar». Alejandro miró a las niñas. No debería. Antes de que Elena pudiera responder, un sonido interrumpió la conversación. Tacones, firmes, decididos. La puerta se abrió y Claudia, la administradora de la casa, apareció en la sala con una carpeta en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena. «Señor Ferrer», dijo. No sabía que tenía visita. Su mirada se deslizó hacia Elena, luego hacia las niñas. El gesto cambió. «¿Qué es esto?», preguntó sin disimular la incomodidad. Elena sintió un golpe en el estómago. «Son mis hijas», dijo rápido. Hoy no tuve con quién dejarlas. Ya me iba a ir, de hecho». Alejandro levantó la mano. «No es necesario».
Claudia frunció el ceño. Señor, entiende que esto no es apropiado. Las normas de la casa son claras. Elena sintió el calor subirle al rostro. Tiene razón, dijo. Me disculpo. No volverá a pasar. Se levantó de inmediato con manos temblorosas. Sofía comenzó a inquietarse. Lucía abrió los ojos. Alejandro no se movió. Claudia, dijo con calma, no es el momento. Pero señor, no es el momento, repitió con firmeza. El silencio se volvió pesado. Claudia cerró la carpeta lentamente. Como quiera, dijo. Solo cumplo con mi trabajo. Se dio media vuelta y salió. Elena sintió que el aire regresaba. Apenas. Lo siento, dijo. Yo no quería causarle problemas. Alejandro la miró. No los causaste tú, respondió. Los problemas ya estaban. Elena no entendió del todo. Señor, si quiere, puedo irme ahora mismo. Las palabras le quemaban. Alejandro negó con la cabeza. Elena, escucha, dijo. No tomes decisiones desde el miedo. Elena cerró los ojos por un segundo. El miedo es lo único que tengo cuando se trata de mis hijas, respondió. Si pierdo este trabajo, lo pierdo todo. Las palabras quedaron suspendidas. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Eso crees?, preguntó. Eso sé, respondió ella, porque lo había vivido. Había tocado puertas, había pedido oportunidades, había sido rechazada sin explicación. Las gemelas comenzaron a moverse inquietas. Elena dio un paso hacia ellas. Déjeme cargarlas, dijo. Ya es suficiente. Alejandro dudó un segundo, y luego las devolvió con cuidado. Elena las abrazó como si el mundo pudiera arrebatárselas en cualquier momento. No soy irresponsable, dijo con voz temblorosa. Solo soy madre. Alejandro se levantó. ¿Y eso?, dijo. Eso es lo más responsable que existe. Elena lo miró sin entender. Pero el mundo no siempre piensa igual, continuó él. Lo sé mejor que nadie. Caminó hacia la ventana. Durante años creí que el control lo era todo, dijo. Que si todo estaba en su lugar, nada se rompería. Se giró. Pero la vida no funciona así. Elena lo escuchaba en silencio. A veces, añadió, lo que parece un problema es una oportunidad que no sabemos leer. Elena apretó a sus hijas contra el pecho. Las oportunidades no pagan la renta, respondió. Ni compran leche. Alejandro asintió. Tienes razón. Se acercó de nuevo. Por eso comenzó y se detuvo. Elena contuvo la respiración. Pero Alejandro no terminó la frase. Miró a las niñas, luego a ella. Hablemos luego, dijo. Ahora, descansa un poco. Yo me encargo. Elena no supo qué decir, porque por primera vez alguien le pedía que dejara de resistir, aunque fuera por unos minutos. Y eso, para ella, era lo más difícil de todo. Elena no recordaba la última vez que alguien le había dicho que descansara, no como una cortesía, no como una frase vacía, sino como una orden suave, humana. Se quedó sentada en la sala, con Sofía y Lucía en brazos, mientras Alejandro se alejaba por el pasillo hablando por teléfono en voz baja. La casa volvió a llenarse de sonidos lejanos, pasos, puertas, el eco de una vida que no era la suya. Elena miró alrededor. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado ajeno. Las gemelas se acomodaron contra su pecho. Sofía jugaba con el botón de su uniforme. Lucía cerró los ojos, agotada. Tranquilas, susurró Elena. Mamá está aquí. Pero ella misma no se sentía tranquila. Sentía el mismo nudo que la había acompañado desde que enviudó. Ese peso constante en el estómago que no se iba ni con el cansancio ni con el llanto. El miedo de que, en cualquier momento, alguien le dijera que ya no había lugar para ella, ni para sus hijas. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto ella.
El espantador seguía apoyado en la pared. Elena lo tomó por inercia. Comenzó a limpiar una superficie que ya estaba limpia. No sabía hacer otra cosa cuando sentía que iba a perder el control. «Mamá», balbuceó Sofía. Elena se giró de inmediato. «Aquí estoy». Lucía empezó a llorar, suave al principio, luego con más fuerza. Elena la cargó, la meció, pero el llanto no cedía. «Shh, shh», susurraba. «Todo está bien». No lo estaba. El llanto de Lucía se volvió más intenso. Sofía comenzó a imitarla. En segundos, el silencio de la casa se rompió. Elena sintió que el corazón le latía con violencia. «Por favor», murmuró. «No ahora». Miró alrededor, buscando una salida que no existía. Las gemelas lloraban al mismo tiempo, como tantas veces en su pequeño departamento, cuando nadie más estaba para ayudarla. Solo que ahora estaba en una casa que no le pertenecía. «Perdón, perdón», repetía como si alguien pudiera escucharla. Entonces escuchó pasos apresurados. Alejandro apareció en la puerta de la cocina. «¿Qué pasa?» Elena levantó la mirada, avergonzada. «Lo siento», dijo. «Ya me voy. No quise interrumpir nada». «No te vas», respondió él sin dudar. Se acercó y tomó a Sofía en brazos con naturalidad. «Respira», dijo. «Solo respira». Elena intentó hacerlo, pero las lágrimas comenzaron a caerle sin permiso. «No puedo perder este trabajo», dijo entre sollozos. «No puedo. Es lo único que tengo». Alejandro se quedó quieto. Lucía seguía llorando. Elena la apretó contra su pecho. «Yo no quería traerlas», continuó. «Pero no tenía opción. Nunca tengo opción». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de meses de silencio. «Desde que mi esposo murió, todo es así», dijo. «Cada día es sobrevivir. Cada noche es rezar para que mañana no sea peor». Alejandro no dijo nada. Escuchó. «A veces pienso que si me enfermo, nadie va a venir», continuó Elena. «Que si me caigo, mis hijas se quedan solas». Lucía se calmó poco a poco. Sofía se aferró al saco de Alejandro. «No soy débil», dijo Elena. «Solo estoy cansada». Alejandro tragó saliva. «Está bien estar cansada», respondió. «Nadie puede cargar sola con todo». Elena negó con la cabeza. «Yo sí tengo que hacerlo, porque nadie más lo haría». Alejandro dejó a Sofía en el sofá y se acercó a Elena. «Mírame», dijo. Elena levantó la vista. «No estás sola aquí», afirmó. «Al menos, no hoy». Elena cerró los ojos, porque esa frase le dio más miedo que consuelo. «Hoy», repitió ella. «Ese es el problema». Alejandro entendió. «Cuando perdí a mi esposa», dijo, «me aferré al trabajo. Pensé que si seguía avanzando, el dolor no me alcanzaría». Elena lo escuchó, sorprendida. «No funcionó», continuó. «El dolor siempre encuentra la forma». Se hizo un silencio largo. Las gemelas se quedaron tranquilas, como si también escucharan. «No sé qué va a pasar mañana», dijo Alejandro, «pero sé algo». Elena lo miró. «Hoy no vas a perder nada». Elena apretó los labios. «Eso no depende de usted». Alejandro la miró fijamente. «Depende más de lo que crees». En ese momento, Claudia apareció de nuevo en la puerta. Observó la escena sin decir palabra. Su mirada se detuvo en Elena, luego en las niñas. «¿Todo en orden?», preguntó. Alejandro respondió antes que Elena. «Sí», dijo. «Todo está bien». Claudia asintió lentamente. «Como desee, señor Ferrer». Pero Elena sintió el juicio en el aire. Cuando Claudia se fue, el peso volvió. «Ella tiene razón», dijo Elena. «Esto no es correcto». «¿Qué no lo es?», preguntó Alejandro. «Que mis hijas estén aquí», respondió. «Que yo esté llorando en su cocina». Alejandro se apoyó en la mesa. «¿Sabes que no es correcto?», dijo. «Que una madre tenga que pedir perdón por existir».
Elena se quedó sin palabras. «No puedo prometerte nada todavía», continuó, «pero no voy a fingir que no veo lo que está pasando». Elena miró a Sofía y Lucía. «Yo solo quiero que ellas estén bien», dijo. «No necesito lujos, solo estabilidad». Alejandro asintió. «Eso lo entiendo». El silencio volvió a envolverlos. Pero ahora era distinto. No era el silencio del abandono. Era el silencio de una decisión que todavía no se había dicho en voz alta, y Elena lo sintió. Sintió que algo se acercaba, algo que podía salvarla, o romperla por completo. Por eso el miedo seguía ahí, porque cuando has vivido demasiado tiempo al borde del abismo, cualquier esperanza duele. El silencio que quedó después de las palabras de Alejandro no fue incómodo. Fue frágil. Elena seguía de pie en la cocina, con Lucía en brazos y Sofía sentada en el sofá, observando todo con esos ojos atentos que parecían entender más de lo que correspondía a su edad. El llanto había cesado, pero el cansancio seguía ahí, colgado del aire como un peso invisible. «Puedes sentarte», dijo Alejandro, señalando una silla cercana. «¿De verdad?» Elena dudó. Sentarse siempre le había parecido un lujo. En su vida, sentarse significaba bajar la guardia, y bajar la guardia podía costarle caro. Pero sus piernas ya no respondían igual. Se sentó. Lucía apoyó la cabeza en su pecho. Sofía se acercó y apoyó la mano en la rodilla de su madre. «Siempre hacen eso», dijo Elena en voz baja, «cuando sienten que me voy a caer». Alejandro observó la escena con atención. «Se cuidan entre ustedes», dijo. Elena asintió. «Desde que nacieron». Hubo una pausa. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Alejandro. «Sí». «¿Qué haces cuando ya no puedes más?». Elena soltó una risa suave, cansada. «Sigo», respondió. «No hay alternativa». Alejandro bajó la mirada. «Yo creí que siempre había alternativas», dijo, «hasta que me di cuenta de que algunas llegan demasiado tarde». No explicó más. Se levantó y fue hasta un mueble bajo. Sacó una manta suave, doblada con cuidado, y volvió. «Es para ellas», dijo. «Aquí suele hacer frío». Elena recibió la manta como si fuera algo sagrado. «Gracias». No era un gran gesto, no era una solución, pero nadie le había ofrecido algo así en mucho tiempo sin pedir nada a cambio. Colocó la manta sobre las gemelas. Sofía bostezó. Lucía se acomodó mejor. «¿Siempre son tan tranquilas?», preguntó Alejandro. «No», respondió Elena. «Pero sienten cuando alguien no tiene prisa». Alejandro se quedó pensando en esa frase. El resto de la tarde transcurrió despacio. Alejandro se quedó trabajando en casa. No hubo reuniones. No hubo llamadas urgentes. Cada tanto pasaba por la cocina, miraba a las niñas, preguntaba si necesitaban algo. Elena no sabía qué hacer con eso. Estaba acostumbrada a la distancia, a la indiferencia, a la jerarquía clara, pero ahí algo era distinto. Sofía comenzó a caminar torpemente por la cocina, apoyándose en los muebles. Lucía la observaba desde el regazo de Elena. «Cuidado», dijo Elena. Alejandro se acercó de inmediato. «Déjala», dijo. «Estoy aquí». Sofía dio 2 pasos más y cayó sentada en el piso. No lloró. Solo miró a Alejandro, sorprendida. Él se agachó frente a ella. «Eso fue valiente», dijo. «A veces uno se cae antes de aprender a caminar». Sofía sonrió. Elena sintió un nudo en la garganta, porque nadie hablaba así con sus hijas, porque nadie tenía tiempo. «No debería acostumbrarme a esto», pensó. «Nada dura». Pero el cuerpo, traicionero, empezaba a creer. Al anochecer, Alejandro pidió que prepararan algo simple para cenar. «No hace falta», dijo Elena. «Puedo hacerlo rápido». «Hoy no», respondió él. «Hoy solo quédate». Elena no discutió. Comieron en la cocina.
sin formalidades, sin reglas estrictas. Sofía manchó la mesa. Lucía tiró una cuchara al suelo. Elena se disculpó 1000 veces. Alejandro solo sonrió. «Es comida», dijo. «Se limpia». Elena lo miró sorprendida. «No todos piensan así. No todos saben lo que importa», respondió. Después de cenar, las gemelas comenzaron a mostrar señales claras de sueño. Elena las acomodó en el sofá, cantándoles en voz baja una canción que su madre le cantaba cuando ella era niña. Alejandro se quedó en la puerta, escuchando. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Era una canción de quedarse. «¿Siempre les cantas?», preguntó. «Cuando el mundo se pone ruidoso», respondió Elena. Las niñas se quedaron dormidas. Alejandro habló en voz baja. «Pueden quedarse esta noche», dijo. «La habitación de servicio está preparada». Elena levantó la mirada. «¿Esta noche?» «Sí. Yo no quiero abusar. No lo estás haciendo». Elena respiró hondo. «Mañana veremos», dijo. «No quiero adelantarme». Alejandro asintió. Esa noche, Elena acostó a Sofía y Lucía en una cama que no era la suya. Se quedó un largo rato observándolas, escuchando su respiración acompasada. Pensó en todo lo que había pasado ese día, en cómo había llegado con miedo, en cómo aún lo tenía. Pero también pensó en algo nuevo, en que por primera vez desde que enviudó, alguien no le había pedido que fuera más fuerte, solo que estuviera. En el pasillo, Alejandro se detuvo frente a la puerta entreabierta. Observó la escena sin entrar. Sintió algo que no reconocía del todo. No alivio, no alegría, responsabilidad. Esa noche ninguno durmió profundamente. Elena porque no confiaba aún. Alejandro porque empezaba a hacerlo. Y entre esos dos miedos, algo pequeño, improbable, silencioso, comenzaba a sostenerlo todo. No era una promesa, no era una solución, era presencia, y eso, para quienes han vivido demasiado tiempo solos, puede ser lo más difícil de aceptar. La noche cayó sobre la casa Ferrer sin pedir permiso. No fue una noche tormentosa ni dramática. Al contrario, todo estaba quieto, demasiado quieto, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Elena despertó varias veces sobresaltada, sin saber por qué. Cada vez que abría los ojos, tardaba unos segundos en recordar dónde estaba. No era su departamento pequeño, ni el ruido constante de los vecinos, ni el colchón viejo que crujía con cada movimiento. Era una habitación amplia, limpia, silenciosa. Sofía dormía a su derecha, Lucía a su izquierda, las dos abrazadas a ella, como si intuyeran que todavía no era seguro soltarse del todo. Elena pasó una mano por el cabello de Sofía. La niña se movió apenas, pero no despertó. Lucía respiraba profundo, con ese ritmo lento que solo tienen los niños cuando se sienten protegidos. Elena cerró los ojos, pero el sueño no volvió. Había aprendido a lo largo de los años que la calma rara vez duraba, que cuando algo parecía demasiado bueno, era porque aún no se había cobrado el precio. Se levantó despacio, cuidando de no despertarlas, y salió al pasillo. La casa estaba en penumbra, algunas luces tenues seguían encendidas. El silencio no era vacío, era expectante. Desde el fondo escuchó un sonido casi imperceptible. Pasos. Alejandro estaba despierto. Lo encontró en la cocina, apoyado contra la encimera, mirando por la ventana como si buscara algo en la oscuridad. «No podía dormir», dijo él sin girarse. «Yo tampoco», respondió Elena. No se miraron de inmediato. «¿Las niñas?», preguntó Alejandro. «Dormidas», dijo Elena. «Por ahora». Alejandro asintió. A veces ese por ahora es lo único que tenemos. Elena entendió demasiado bien. Se hizo un silencio largo. «Hoy no llamé a la oficina», dijo Alejandro de pronto.
Ni una sola vez. Elena lo miró, sorprendida. ¿Eso es raro? Mucho. Alejandro sonrió sin humor. Durante años creí que si dejaba de moverme, todo se derrumbaría. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de querer comprobarlo. Elena no respondió, porque ella sí sabía lo que pasaba cuando todo se derrumbaba. No te estoy prometiendo nada, continuó Alejandro. Solo estoy esperando. ¿Qué? Preguntó Elena. Alejandro negó con la cabeza. No lo sé. Eso la inquietó más que cualquier promesa. A la mañana siguiente, la casa despertó con una rutina distinta. No hubo prisa, no hubo órdenes secas, no hubo voces alzadas. Elena preparó el desayuno en silencio. Sofía y Lucía se sentaron en el piso de la cocina jugando con utensilios de plástico. Alejandro apareció con el saco en la mano y lo dejó sobre una silla. «No voy a salir hoy», dijo. Elena lo miró, sin saber qué decir. «Tengo que pensar», añadió, «y no puedo hacerlo rodeado de ruido». Sofía lo miró y extendió los brazos. «¡Arriba!», balbuceó. Alejandro dudó un segundo y la cargó. Lucía protestó de inmediato. Elena sonrió apenas. «Las dos», dijo Alejandro, anticipándose. «Siempre las dos». Las sostuvo con torpeza, pero sin miedo. Elena sintió algo extraño en el pecho. No esperanza, no alivio. Algo más peligroso. Expectativa. Las horas pasaron lentas. Elena limpió, cocinó, ordenó, pero con una atención distinta. Ya no era solo cumplir, era estar alerta. Como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que todo aquello había sido un error. A media mañana, Claudia apareció con expresión seria. «Señor Ferrer, ¿puedo hablar con usted?». Alejandro asintió y ambos se fueron al despacho. Elena sintió el estómago encogerse. Sofía y Lucía jugaban ajenas a todo. Desde la cocina, Elena escuchó murmullos, no palabras claras, solo tonos. Esperó demasiado. Cuando Alejandro regresó, su expresión era neutra. «Claudia cree que esto es una mala idea», dijo. Elena tragó saliva. «Lo entiendo. Dice que mezclar trabajo y vida personal trae problemas». «Tiene razón». Alejandro la miró fijamente. «¿Y tú qué crees?». Elena dudó. «Creo que cuando no hay margen para equivocarse, uno no puede darse el lujo de elegir». Alejandro asintió lentamente. «Eso pensaba yo». Las gemelas comenzaron a inquietarse. Elena las tomó en brazos. «Tal vez sea mejor que me vaya hoy», dijo. «No quiero causarle conflictos». Alejandro no respondió de inmediato. «No hoy», dijo finalmente. Elena sintió una mezcla de alivio y miedo. «Mañana veremos». Esa frase quedó flotando como una amenaza silenciosa. Esa tarde, Alejandro pasó horas sentado en la sala, sin teléfono, sin computadora, solo observando cómo Elena cuidaba de las niñas, cómo Sofía exploraba todo, cómo Lucía se quedaba cerca, atenta a cada gesto, observando algo que nunca había sabido mirar, la vida cuando no se corre detrás de ella. Esa noche, Elena volvió a cantar. Alejandro escuchó desde la escalera. No entendía la letra, pero entendía la intención. Era una canción que no prometía nada, solo acompañaba. Cuando las niñas se durmieron, Elena se quedó sentada en la cama, mirándolas. «No te acostumbres», se dijo. «Nada es seguro, pero el cuerpo no siempre obedece». A medianoche, un ruido despertó a todos. Lucía lloraba. Elena se levantó de inmediato. Alejandro apareció casi al mismo tiempo. «Estoy aquí», dijo él sin pensar. Lucía tardó unos minutos en calmarse. Sofía se despertó también. Alejandro se sentó en el suelo, apoyado en la cama. «Nunca fui bueno para esperar», confesó en voz baja. «Siempre quise respuestas». Elena meció a Lucía. «La vida no siempre responde», dijo. «A veces solo escucha». Alejandro cerró los ojos. «Eso es lo que me asusta».
¿Qué? Que el amanecer llegó sin anuncios. No hubo luz intensa atravesando las cortinas ni un despertar repentino. El día simplemente empezó, como empiezan las cosas importantes, en silencio. Elena abrió los ojos antes que las niñas. Durante unos segundos no se movió. Escuchó la respiración de Sofía y Lucía, acompasada, tranquila. Ese sonido se había vuelto su ancla. Mientras ellas respiraran así, el mundo podía esperar. Se levantó con cuidado y salió de la habitación. La casa estaba despierta, no por ruido, sino por presencia. Alejandro estaba en la cocina descalzo, con la camisa remangada preparando café. No parecía un empresario, no parecía alguien con control. Parecía un hombre cansado que había tomado una decisión, aunque aún no supiera cuál. «Buenos días», dijo él sin girarse. «Buenos días», respondió Elena. Se quedaron en silencio unos segundos. «Anoche pensé que te irías», dijo Alejandro. «No te habría culpado». Elena apoyó las manos en la mesa. «Pensé lo mismo», respondió. «Pero mis hijas durmieron, y eso no pasa en cualquier lugar». Alejandro asintió. «Tampoco me pasa a mí». Sirvió 2 tazas y empujó una hacia ella. «No suelo compartir la cocina», dijo. «Siempre fue un lugar de paso». «Para mí siempre fue el centro de todo», respondió Elena. «Donde se arregla lo que no se puede pagar». Alejandro la miró con atención. «Anoche», continuó, «estuve sentado en la sala durante horas, pensando». «¿En qué?», preguntó Elena. «En todo lo que creí que era importante», respondió, «y en lo poco que sirve cuando nadie se queda». Elena no dijo nada, porque sabía que ese pensamiento duele. Las gemelas aparecieron en la puerta despeinadas, caminando torpemente. «Mamá», dijo Sofía. Lucía se quedó quieta, observando. Alejandro se agachó sin pensarlo. «Buenos días», dijo. «¿Dormimos bien?» Sofía asintió con entusiasmo. Lucía dio un paso y se cayó. Elena se adelantó, pero Alejandro fue más rápido. La levantó con cuidado. «No pasa nada», dijo. «Caerse también es avanzar». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Elena sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era gratitud, era miedo, porque cuando alguien empieza a importar, también empieza a doler la posibilidad de perderlo. Después del desayuno, Alejandro pidió que nadie los interrumpiera. Claudia apareció brevemente, pero Alejandro fue claro. «Hoy no». Elena sintió el peso de esas palabras. Se sentaron en la sala. Las niñas jugaban en el piso. «No sé cómo decir esto sin que suene extraño», comenzó Alejandro. «Así que lo diré mal». Elena lo miró tensa. «No quiero que te vayas», dijo. «Ni hoy, ni mañana». Elena respiró hondo. «Señor Ferrer». «Alejandro», corrigió. «Si vamos a hablar de verdad, necesito que me llames por mi nombre». Elena asintió. «Alejandro», repitió. «Yo no puedo depender de lo que no es seguro». Alejandro la miró con firmeza. «Por eso quiero que lo sea». Elena sintió que el corazón le golpeaba fuerte. «No hablo solo de trabajo», continuó. «Hablo de estabilidad, de que tus hijas no tengan que adaptarse cada semana a un lugar nuevo». Elena cerró los ojos. «Eso no se promete», dijo. «Se construye». Alejandro asintió. «Y yo quiero hacerlo». El silencio que siguió fue pesado. Sofía se acercó a Elena y le tomó la mano. Lucía hizo lo mismo. Elena las miró. «Yo no busco que nos salven», dijo. «Solo quiero un lugar donde no tengamos que escondernos». Alejandro se levantó. «Eso es exactamente lo que quiero ofrecerte». Camino hacia la ventana, habló sin mirar atrás. «He pasado mi vida comprando tiempo, creyendo que así evitaba el dolor». Se giró. «Pero el tiempo solo sirve si se comparte». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No te ofrezco caridad», dijo. «Te ofrezco un acuerdo humano». «¿Cuál?»,
preguntó ella. «Que te quedes, que trabajemos juntos, que tus hijas crezcan aquí si así lo decides, que esta casa deje de ser un lugar de paso». Elena negó lentamente. «Eso es mucho». «Lo sé», respondió. «Por eso no te pido una respuesta ahora». Se agachó frente a las gemelas. «¿Les gusta aquí?», preguntó. Sofía sonrió. Lucía apoyó la cabeza en su pierna. «Eso no es justo», dijo Elena. «Ellas no deciden». Alejandro se levantó. «Tú sí». Elena sintió el peso de años sobre los hombros. «Tengo miedo», confesó. Alejandro asintió. «Yo también». Se quedaron mirándose. Dos adultos cansados. Dos historias rotas. Dos miedos distintos, pero compatibles. «Si me quedo», dijo Elena, «no será porque usted lo pidió. Será porque mis hijas necesitan algo distinto. Eso es suficiente para mí», respondió Alejandro. Sofía se subió al sofá. Lucía la imitó. Alejandro sonrió. «Nunca imaginé que una decisión tan importante se tomara en una sala llena de juguetes». Elena soltó una risa breve, nerviosa. La vida no pide permiso. Alejandro respiró hondo. «Entonces», dijo, «esta es mi propuesta». Se acercó. «Quiero que este lugar también sea suyo». Elena no respondió de inmediato, porque algunas propuestas no se aceptan con palabras, se aceptan con el cuerpo, con quedarse sentada, con no huir, con permitir que algo nuevo exista, y por primera vez en mucho tiempo. Elena no se levantó para irse. Elena no respondió ese día. No dijo sí. No dijo no. Y por primera vez en muchos años, eso fue suficiente. Las horas siguientes transcurrieron sin decisiones formales, sin contratos, sin explicaciones largas. Alejandro no insistió. No volvió a mencionar la propuesta. Simplemente dejó que el día siguiera su curso, como si entendiera que algunas cosas necesitan asentarse antes de tomar forma. Las gemelas jugaron en la sala hasta quedarse dormidas en el suelo, abrazadas a un cojín. Elena las observaba desde el sofá, con una mezcla de ternura y miedo. Cada vez que el silencio se volvía cómodo, algo dentro de ella se tensaba, esperando que la calma se rompiera. Pero no ocurrió. Esa noche, Alejandro pidió que prepararan la cena en la cocina, no en el comedor principal. No hubo formalidades, no hubo cubiertos especiales, solo platos simples, risas torpes y manchas de comida sobre la mesa. Siempre pensé que una casa grande debía sentirse importante, dijo Alejandro mientras recogía una cuchara caída. Y resulta que solo se sentía vacía. Elena no respondió de inmediato. «Las casas no se llenan con cosas», dijo al fin. «Se llenan con gente que no tiene miedo de quedarse». Alejandro asintió. «Yo sí tenía miedo». «Yo también», respondió ella. «Y todavía lo tengo». Se miraron, no como jefe y empleada, no como salvador y salvada, como dos adultos cansados que habían vivido demasiado tiempo defendiéndose del mundo. Las gemelas despertaron llorando a medianoche. Elena se levantó de inmediato, pero Alejandro llegó primero. «Estoy aquí», dijo, sin pensar. Lucía tardó en calmarse. Sofía se aferró a la camisa de Elena. Nadie se apuró. Nadie miró el reloj. Nadie pensó en mañana. Cuando por fin las niñas volvieron a dormir, Elena se quedó sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida. «No sé cómo se hace esto», dijo en voz baja. «Yo tampoco», respondió Alejandro. «Pero quizá no haya una forma correcta». Elena sonrió apenas. «Eso nunca nos lo dicen». Los días siguientes llegaron con una rutina nueva, imperfecta, humana. Elena siguió trabajando, pero ya no como quien camina sobre hielo fino. Alejandro comenzó a estar más presente, no porque supiera exactamente qué hacer, sino porque había entendido algo esencial. No estar también era una decisión.
Las gemelas se adaptaron rápido. Sofía exploraba cada rincón con curiosidad. Lucía seguía de cerca, siempre atenta, siempre midiendo el espacio antes de avanzar. Claudia observaba todo a distancia. No aprobaba ni desaprobaba. Solo esperaba. Una mañana, mientras Elena doblaba ropa en silencio, Alejandro se acercó. «Hablé con el abogado», dijo. Elena sintió un nudo en el estómago. «No para despedirte», aclaró. «Para ordenar las cosas». Elena respiró hondo. «No quiero que esto se convierta en algo que no es», dijo. «No quiero sentir que debo algo». Alejandro negó con la cabeza. «No me debes nada, y no quiero que mis decisiones te aten. Solo quiero que, si te quedas, sea porque lo eliges». Elena lo miró. «¿Y si un día decido irme?». Alejandro sostuvo su mirada. «Entonces significará que este lugar ya no era lo que necesitabas, y eso también estaría bien». Elena no esperaba esa respuesta, porque nadie le había dado nunca permiso para elegir. Esa tarde, Elena llevó a las gemelas al jardín. Se sentó en el suelo con ellas, bajo un árbol. El sol era suave, el aire tranquilo. Pensó en su vida antes, en los trabajos que había perdido, en las noches sin dormir, en el miedo constante de no llegar, y pensó también en ese presente extraño, que no prometía nada, pero ofrecía algo nuevo: respeto. Alejandro las observaba desde la ventana. No pensaba en negocios, no pensaba en control, pensaba en cómo había pasado años construyendo cosas que podía perder en segundos, y había ignorado lo único que realmente importaba: quedarse. Esa noche, Elena se sentó frente a él. «Quiero intentar», dijo. Alejandro no sonrió de inmediato, no celebró. «¿Intentar qué?», preguntó. «Quedarme», respondió. «No para siempre, no como promesa, solo quedarme ahora». Alejandro asintió lentamente. «Eso es todo lo que puedo pedir». No firmaron nada ese día, no hicieron planes a largo plazo, solo compartieron el desayuno del día siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Con el tiempo, las cosas encontraron su lugar. Elena consiguió estabilidad. Las gemelas crecieron en un entorno donde no tenían que esconderse. Alejandro aprendió a escuchar más de lo que hablaba. No todo fue fácil. Hubo discusiones, hubo dudas, hubo días en los que el miedo regresó, pero nadie volvió a huir. Y eso, para todos ellos, fue la verdadera transformación. Tal vez esta historia no sea sobre riqueza, ni sobre rescates, ni sobre milagros imposibles. Tal vez sea sobre algo mucho más simple y más difícil. Sobre quedarse cuando sería más fácil irse. Sobre mirar al otro sin jerarquías. Sobre entender que la dignidad no se regala, se reconoce. A veces no necesitamos que alguien nos salve. Solo necesitamos que alguien no nos empuje cuando ya estamos al borde. Si esta historia tocó algo en ti, recuerda esto: no todo lo que cambia la vida llega con ruido. Algunas cosas llegan en silencio y se quedan. Gracias por escuchar esta historia, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando hoy? Alejandro Ferrer reía en silencio, con una ternura que nadie conocía. Y Elena no podía respirar, porque esa escena jamás debió existir. Ella había llevado a sus hijas al trabajo por necesidad, no por elección, porque la niñera no apareció, porque no tenía a quien llamar, porque perder ese empleo significaba perderlo todo. Y ahora estaba ahí, viendo algo que no podía entender. ¿Qué está pasando?», logró decir con la voz quebrada. Alejandro levantó la mirada y la vio. Por primera vez, realmente la vio, no como empleada, no como la mujer de la limpieza, sino como madre. «Elena», dijo él con calma, «necesito hablar contigo». El corazón de Elena se detuvo. En su mente pasó todo. Va a despedirme. Va a decir que crucé un límite. Va a decir que mis hijas no pueden estar aquí.
Sus piernas flaquearon. Las niñas seguían tranquilas en brazos del empresario, como si el mundo no estuviera a punto de desmoronarse. Y entonces Alejandro dijo algo que jamás olvidaría. No es un reclamo, es una propuesta. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y en ese instante todo cambió. Antes de seguir, si esta escena ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias completas. Y dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Te leo abajo. Esa mañana, Elena había salido de su pequeño departamento en Querétaro con el alma apretada. Había despertado a Sofía y Lucía antes de que saliera el sol. Las vistió en silencio, tratando de no transmitirles el miedo que sentía. Preparó 2 biberones apurados, besó sus frentes y pensó por un segundo en no ir. Pero no podía. El trabajo en la casa Ferrer era lo único estable que tenía. Hoy se portan bien, ¿sí? Les había dicho, más a ella misma que a las niñas. Cuando llegó a la mansión, intentó pasar desapercibida. Entró por la cocina, como siempre. Colocó a las niñas en una sillita alta improvisada, les dio un juguete y comenzó a limpiar. Todo iba bien, demasiado bien, hasta que escuchó una voz detrás de ella. ¿Quiénes son? Elena se giró sobresaltada. Ahí estaba Alejandro Ferrer. Nunca lo veía tan de cerca. Siempre estaba ocupado en reuniones, hablando por teléfono, entrando y saliendo. «Son mis hijas, señor», dijo rápido. «Yo, si usted quiere, me voy ahora mismo. No volverá a pasar, se lo prometo». Alejandro no respondió de inmediato. Miró a las niñas. Lucía estiró los brazos hacia él. Sofía rió. Algo en el rostro del empresario se quebró. «¿Puedo?», preguntó señalándolas. Elena no entendió. «¿Perdón? ¿Puedo cargarlas?». Ella dudó. Mucho. Si no le molesta... Alejandro las tomó con una naturalidad inesperada, como si ya supiera cómo hacerlo, como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. Y fue ahí cuando Elena sintió el primer escalofrío, porque nadie cargaba a esas niñas con tanta calma desde que su esposo había muerto. «Son hermosas», dijo Alejandro. «¿Cómo se llaman?» «Sofía y Lucía», respondió Elena. «Tienen 1 año y medio». Alejandro sonrió. «Son muy tranquilas». Elena bajó la mirada. «No siempre», susurró. «Pero hoy están bien». No sabía que en ese mismo instante estaba entrando en una historia que cambiaría su vida para siempre. La cocina seguía oliendo a limpio. El horno estaba apagado. El espesor del silencio era distinto. Y Elena seguía ahí, con el corazón acelerado, esperando que la siguiente frase de Alejandro no la destruyera. Pero lo que escuchó, nadie lo habría imaginado.